Listo, ahora. El primer puntico de biología, ya venimos viendo la diferencia entre cadena alimenticia, pirámide trófica y red trófica, ¿verdad? Entonces el primer punto simplemente era cuál de estos es una cadena, cuál es una pirámide y cuál es una red trófica. Entonces yo ya les había dicho la vez pasada que lo que tenga forma lineal, obviamente va a ser una cadena alimenticia, ¿sí? Una cadena alimenticia. Aquí podemos ver que esto tiene forma lineal. Y empieza aquí, sigue y va hacia acá. Por lo tanto, esta es la cadena alimenticia. ¿Listo? Una pirámide, todos la conocemos, que tiene una fórmula obviamente piramidal, donde en la base están los productores y hacia arriba van los que van consumiendo al eslabón inmediatamente anterior. Esta se llama pirámide trófica. Y la que tiene una complejidad, a esta no está tanto, pero hay otras que tienen más, de relaciones intra y interespecíficas entre las especies que van alimentándose unas de otras y por donde va fluyendo la energía del sol, a todo este conglomerado que tiene forma de red se le llama red trófica. Entonces aquí podemos ver cómo se relacionan. Yo sé que más de uno de ustedes lo sabe, y sobre todo los que están aquí conectados, pero hay otros chicos que ustedes saben que no son tan aventajados como ustedes, entonces hay que colaborarles un poquito con la ayuda. Bueno, en este otro gráfico que había acá, teníamos que hacer la red trófica de cómo funciona todo. Entonces, la principal y única fuente de energía que tenemos en los ecosistemas es el sol, ¿verdad? Entonces, él va a alimentar a todas las plantas de este ecosistema, solamente plantas. ¿Por qué las plantas? Porque las plantas son los únicos organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Que generan su propia comida a partir de la energía del sol, ¿sí? Utilizando dióxido de carbono del aire, utilizando agua del suelo y otros minerales del suelo. Y con eso convierten la energía lumínica del sol en energía química disponible para las plantas. De ahí, estas plantas, como podemos ver, van a alimentar a este periquito, a este tucán, a este hormiguero, a este tapir, como la podemos ver aquí, a este jabalí, a este mono, no necesariamente con hojas, con frutos o con, en el caso del hormiguero, con hormiguitas que pueden estar por aquí en los troncos, ¿verdad? Entonces, de ahí saldrían animales para los consumidores o los animales que comen solamente plantas, ¿sí? Los herbívoros. De los herbívoros pueden saltar a los consumidores primarios. Los consumidores primarios, que son los que son carnívoros o son omnívoros, pero que generalmente, por ejemplo, este oso hormiguero podría alimentar o bien al jaguar o bien a la serpiente, ¿sí? Este tapir podría alimentar o bien al jaguar o bien a la serpiente. Lo mismo el jabalí, ¿sí? Aquí podemos ver que el jaguar y la serpiente están en un nivel más alto que estos herbívoros. Este jaguar, por ejemplo, se puede comer a este mico, se puede comer a este tucán, incluso a este murciélago, ¿sí? Y ahí podemos ver la relación que existe. Ahora bien, hay un ciclo aquí de relaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, el bosque es necesario para que estén estos animales herbívoros y estos alimenten a estos, ¿verdad? Ahora bien, hay animales que son especialistas en regar semilla. Por ejemplo, el mico. Él come frutos del árbol y cuando va a orinar o a defecar en otros sitios, de ahí de donde él defeca van a nacer más plántulas, más árboles y regeneran el bosque. Lo mismo ocurre con el murciélago. Estas especies, lo mismo puede ocurrir con el tucán, ¿sí? Estas especies resultan claves. ¿Claves para qué? Para mantener el bosque. Recordemos que el bosque es aquel espacio donde se convierte la energía del sol en energía disponible para estos otros. Es decir, si no hay sol, no hay nada. Si no hay plantas, tampoco hay nada, porque el sol les puede llegar a los animales. Pero ¿de qué van a vivir? No hay que comer. ¿Por qué? Porque no hay estos animales, estas plantas que convierten la energía del sol en energía disponible para los animales. Ahora bien, si quitáramos la primera orden de animales, que son los herbívoros, no habría con qué alimentar a los de segundo orden. Entonces miren que todo se relaciona con todo. Si desaparece una de estas especies, por ejemplo, desaparezcamos el murciélago. Si desaparece ese murciélago, van a bajar las tasas de nacimiento de árboles. Van a bajar, ¿por qué? Porque él es un dispersor de árboles. E igualmente, si desaparece el murciélago, aumentarían
la cantidad de mosquitos y de plagas que posiblemente afecten a las plantas. ¿Por qué aumentarían? Porque él controla las poblaciones de moscos. Entonces, miren cómo es importante una sola especie. Una sola especie hace mucho. Por ejemplo, si desapareciera el jaguar, es muy probable que aumenten las poblaciones de jabalí, de tapir y de oso hormiguero, porque él las controla, él se alimenta de ellas. Entonces, al aumentar estas, es posible que ejerzan más presión sobre las especies herbáceas pequeñas, porque ellos comen sobre lo que está por la tierra, no en lo alto comerías el mico y las aves, y harían que esos arbolitos que van naciendo y están pequeños y que vayan a crecer, no lleguen a crecer porque ellos se lo comieron, influyendo en el crecimiento y en el desarrollo del bosque. Entonces miren cómo todas las especies están íntimamente relacionadas con todas. Esa era la idea de esta grafiquita. Miren que una grafiquita, todo lo que puede decir. Bueno, acá es simplemente una sopa de letras y vamos a encontrar estas letras, ¿sí? Ojo con lo que le voy a decir, ¿no? Yo ya les hice la primera, mirar aquí, alga, alga. Pero, ojo, si ustedes cogen esta N inicial, cambia todo, chicos. Ojo pues, ya el resto las pueden encontrar ustedes. Bueno, pasemos a la parte de química. La parte de química, vamos a ver estos métodos de separación de mezcla. Entonces, voy a explicar uno por uno, pero así brevemente. Cuando nosotros tenemos un líquido, dos líquidos, agua y alcohol, aquí, y los quiero separar. Entonces, yo pongo a hervir esto, y a los 70 grados centígrados va a empezar a hervir el alcohol, porque tiene un punto de ebullición más bajo que el agua. Empieza a hervir, se evapora y entra en este condensador. Al entrar en el condensador, que es un agua que fluye, como digamos un tipo de nevera, condensador, lo regresa de estado gaseoso a estado líquido y se lo recoge aquí. A este proceso se le conoce como destilación, y por medio de este proceso es que la gente hace aguardiente, por medio de ese proceso. Por eso aquí se va a encontrar alcohol. Lo que ponen ellos aquí a hervir es jugo de caña fermentado. ¿Listo? Bueno, ahora otra. Tenemos una mezcla de dos sólidos, uno metal y otro no metal, y yo los quiero separar. Entonces, les aplico un imán y acá va a quedar pegado lo que es metálico y acá lo que no es metálico. A ese proceso se llama imantación. Imantación. Bueno, acá digamos que tengo azúcar y harina. Se me mezclaron y los quiero separar. Dos sólidos, dos sólidos. Entonces los paso por un tamiz y por la diferencia de tamaño de partículas, las más gruesas quedarán acá y la harina, que es la más delgada, pasará acá. A eso le llamo tamizado o tamizaje. ¿Listo? Tengo sal y tengo agua aquí y quiero recuperar la sal. La quiero recuperar. Entonces, evaporo el agua y me queda el sólido acá. A este proceso se llama evaporación. Evaporación. Recuerden, un sólido y un líquido. En este proceso, yo tengo un sólido y un líquido también, ¿ya? Y paso por un papel filtro, esa mezcla de sólido y líquido, y en el papel me va a quedar lo sólido y acá me va a quedar lo líquido. A ese proceso le llamo filtración. Y este proceso es también, puede ser para la sal o para otro tipo de químicos, y es un conjunto de varias cosas. Entonces, primero hiervo. Hiervo para que o lo caliento o lo llevo al punto de ebullición, para que el sólido que tengo acá cambie un poquito la estructura y pueda adherirse a las partículas, digamos, sí, a la superficie de un papel filtro o de un filtro. Lo paso por el filtro y esto que queda aquí, este sólido, lo pongo a secar. A eso le llamo cristalización. Entonces, todos estos, como ustedes se pueden dar cuenta, son métodos para separar mezclas. Métodos para separar mezclas. ¿Listo? Ahora sigamos con unas preguntitas que nos sirven mucho. Digamos en la vida cotidiana, ¿para qué podrían servir? Entonces, en un restaurante se prepara arroz con pollo. El arroz hay que lavarlo, ¿sí? Con base en un método de separación de los anteriores. ¿Qué método usarían? Por descarte. Evaporar no, porque yo lo voy a lavar. Evaporar tengo que calentar. Eso ya sería una preparación. Ya. Cristalización tampoco, que es este. Yo no hago esto para separar arroz. Simplemente lo filtro. Hago esto. Lo paso por un sedazo y listo. Y queda lavadito y queda filtrado.
Dice, en su casa desean separar los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Su padre quieren vender la chatarra, o sea, lo que es metálico. ¿Cuál de los métodos recomendaría? Tamizado es este, chicos. Tamizado es este. Este que es aquí, imposible. ¿Cómo hago eso? No aplicaría. Filtrado es lo mismo. ¿Cómo paso basura por un filtro? No puedo. La única, y como estamos hablando de chatarra, de cosas metálicas, la única es la imantación. Imantar y sacar eso fácilmente. En su casa, accidentalmente se mezcló frijoles con harina. O sea, son dos cosas sólidas. Entonces, filtrar no puedo porque filtrar es para una sólida y un líquido. Destilación, ¿yo para qué destilo si es para dos líquidos, no? Cristalización menos, que fue este último que vimos aquí. Entonces, por descarte, nos queda tamizado, claro, tamizado, como yo les dije. Los frijoles son sólidos, la harina es sólida y de diferente tamaño de partícula. Entonces, se los pasa por un tamiz, la harina pasa y los frijoles quedan. Un método de separación de mezclas. Bueno, y por último, chicos, por último, la parte de física, que es lo más fácil del mundo. Pero miren, acá no vamos a salirnos de esta fórmula. Nunca, o sea, esta se le aplica para todas. En esto que vamos a ver, distancia. Vamos a calcular distancia a partir de qué? De una velocidad que nos dan y de un tiempo. Lo que realmente es, digamos que hay que ponerle cuidado a esto, es a las unidades. A las unidades. Entonces, por decir algo, nos están diciendo kilómetros por hora de la velocidad, ¿verdad? Y lo tengo que multiplicar por un tiempo que está aquí, pero el tiempo nos lo dan en minutos, entonces yo no puedo hacer esa conversión normal. Debo obligatoriamente convertir estos minutos en horas. Y ya en horas cancelo estas horas con estas horas y puedo trabajar perfectamente. Entonces, paso uno, convertimos los minutos en horas. Entonces aquí hay que poner un poco la lógica y no tanto aprenderse de materia, así de memoria. ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60, ¿verdad? Entonces tomo estos 45 minutos y los divido entre el 60 que acabo de dilucidar. Entonces 45 dividido entre 60, ¿por qué entre 60 otra vez? Porque una hora tiene 60 minutos. Eso nos da 0.75 horas. Ya ahí sí trabajo perfectamente, aplico esta fórmula, nada más. Entonces, distancia igual 15 kilómetros por hora por, aquí está el por, mire el puntico es un por, lo que nos dio acá, 0.75 horas. Cancelo horas por horas y es una simple multiplicación. 15 por 0.75, eso me da 11.25, ¿qué? Kilómetros. Es la respuesta que nos queda en kilómetros. Entonces, damos una respuesta. Como estamos hablando de un ciclista, acá tenemos que hablar de un ciclista. La distancia que recorre el ciclista es de perdón, a 15 kilómetros por hora a la velocidad que va en 45 minutos es de 11.25 kilómetros. Y queda totalmente despejado ya y contestado el ejercicio. Todos los que vamos a ver a continuación son de este estilo. Vamos a calcular distancia a partir de qué? A partir de una velocidad y a partir de un tiempo. ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Dónde? En que trabajemos en las mismas unidades. Entonces, si la velocidad es en kilómetros por hora, el tiempo tiene que ser en horas. Si la velocidad es en metros por segundo, el tiempo necesariamente tiene que ir en segundos para poder hacer esta cancelación que yo hago aquí. En este caso en horas, o en estos casos en segundos, para que la respuesta o bien me quede en kilómetros, porque estamos buscando distancia, o bien me quede en metros, cuando trabajamos en metros por segundo. Pues bueno, sigamos. ¿Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora? Entonces, la misma fórmula, no cambia, es completamente la misma. Pero estamos hablando de que en un segundo y la respuesta acá es en horas. ¿Qué tengo que hacer? Convertir un segundo en horas. Entonces, simplemente, ¿cuántos segundos tiene una hora? No son 60. 60 son minutos. ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? Ahí sí son 60. Entonces es fácil. 60 minutos que tiene una hora y 60 segundos que tiene un minuto, multiplico 60 por 60, siempre eso. 60 por 60 es 3600, porque 6 por 6, 36, más los dos ceros que me sobran, 36 más dos ceros, 3600. Entonces ya sabemos que en una hora hay 3600 segundos. Ojo con eso, chicos. No son 60, 60 son minutos.
En una hora hay 3.600 segundos, ¿ya? Repito, ¿por qué 3.600? Porque es 60 por 60. 60 minutos de una hora por 60 segundos de un minuto. ¿Listo? 3.600. Y simplemente divido una hora entre 3.600 segundos. Y eso me da este resultado, 0.0002 horas. Y aplico la misma fórmula de siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? La velocidad es 90 kilómetros por hora. Por esto 0.00, aquí me falta un 0, 0 horas. Cancelo horas con horas y eso me da 0.25 kilómetros. Pero creo que me pregunta cuántos metros. Y aquí lo estoy respondiendo en kilómetros. Entonces simplemente ya tengo el valor en kilómetros, lo convierto en metros. Yo sé que un kilómetro tiene 1.000 metros. Un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces tengo estos kilómetros, lo multiplico por los 1.000 que les acabo de decir. 0.25 por 1.000 me da 25 metros. Y esa es la respuesta. ¿Listo? La siguiente nos muestra una imagen. ¿Sí? Una imagen. Bueno, y damos la respuesta, ¿no? Un motociclista que va a 90 kilómetros por hora en un segundo recorre tantos metros. Ahora bien, chicos, nos muestra una imagen y nos dicen que este objeto va siempre a 15 metros por segundo. Siempre va, esa es la velocidad, 15 metros por segundo. Entonces nos dice que cuánto recorre en un minuto. Simplemente el minuto lo convertimos en segundos. ¿Cómo? Multiplicamos ese minuto por el número de segundos que tiene un minuto. Ya sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, 1 por 60, 60 segundos. Ya sabemos. Un minuto es igual a 60 segundos. Eso ya lo sabemos. Y simplemente aplicamos la fórmula. La velocidad ya sabemos que es constante. 15 metros por segundo. Miren, 15 metros por segundo. Entonces, ¿cómo? 15 metros por segundo por los 60 segundos. Cancelo segundos con segundos. 15 por 60 me da 900. 900 metros. Entonces, la distancia que recorre un móvil, cualquier móvil, a 15 metros por segundo en un minuto es de 900 metros. Esa es la respuesta. Lo mismo acá. ¿Cuál sería la velocidad según este gráfico? La velocidad es constante. Miren, la velocidad es de 4 kilómetros por hora. Siempre va a ser constante. 4 kilómetros por hora. Ahí me están dando la velocidad. ¿Qué distancia recorrería este móvil a esta velocidad en 8 horas? Entonces, los kilómetros por hora no los tienen dados, ya acá están en horas, no necesito convertir nada, tengo todo. Entonces simplemente aplicamos, porque el tiempo es 8 horas, aplicamos fórmula directamente. 4 kilómetros por hora por, siempre multiplico por el tiempo, 8 horas. Cancelo horas por hora, 4 por 8, 32, la respuesta son 32 kilómetros. Entonces, la distancia que recorre el objeto a 4 kilómetros por hora en 8 horas es de 32 kilómetros. ¿Listo? Porque va muy lentamente. 4 kilómetros por hora es súper lento. ¿Sí? Bueno, sigamos. Una motocicleta que va a 115 kilómetros por hora, ¿qué distancia recorre en 15 minutos? Aquí sí hay que convertir. ¿Qué tengo que convertir? 15 minutos en horas. Entonces, simplemente sabemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces, dividimos los 15 minutos en 60. Y eso me da 0.25 horas. Y ya con ese cambio aplicamos la fórmula de siempre. Cojo la velocidad 15 kilómetros por hora y la multiplico por 0.25 horas. Cancelo horas con horas y la respuesta me queda en kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que el motociclista a 115 kilómetros por hora de velocidad en 15 minutos recorre 28.75 kilómetros. Otro más, una lancha que va a 150 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre? En 45 segundos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiar estos segundos a horas, ¿verdad? Estos segundos a horas. Convertimos los segundos en horas. Entonces, cojo los 45 segundos que me piden y ya lo habíamos dicho, lo divido entre 3.600. Nuevamente, ¿por qué entre 3.600? Porque una hora tiene 3.600 segundos. Ojo con eso. Al dividir me da este dato. Bueno, y ahora sí aplico la misma fórmula. Tomo la velocidad y la multiplico por el dato que obtuvimos. ¿Para qué? ¿Por qué por este dato? Porque puedo cancelar horas con horas para que la respuesta me quede en kilómetros. Entonces, 150 por 0,0125 me da 1.875 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la lancha a una velocidad de 150 kilómetros por hora, en 45 minutos a esa velocidad, recorre 1.8 kilómetros.
¿Listo? Bueno, sigamos con este que es muy parecido a los otros. La velocidad es 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Acá me está indicando la velocidad de metros por segundo. ¿Qué distancia recorre en 15 minutos? Entonces, ¿qué necesito? Convertir estos 15 minutos en segundos para poder cancelar. Convertimos los minutos en segundos. Entonces, pongo 15. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Los multiplico por 60. Eso me da 900 segundos y ahí sí puedo aplicar perfectamente la fórmula. 15 metros por segundo, que lo vemos acá, 15 metros por segundo, por 900 segundos. Cancelo segundos con segundos, 15 por 900 me da 13.500 metros. Entonces, la distancia que recorre el móvil, este móvil, a 15 metros por segundo durante 15 minutos es de 13.500 metros. Si yo quisiera decirlo en kilómetros, simplemente, ¿qué digo? En 13.5 kilómetros. Esa es la distancia que recorre en kilómetros. Y creo que este es el último. La velocidad, 4 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre? En 1.5 horas. Lo mismo. No cambio, no hago conversión porque aquí me están dando el tiempo en horas, ¿ya? El tiempo en horas, y tengo kilómetros por hora. Aquí cancelo horas con horas y la respuesta me queda en kilómetros. Simplemente hago la multiplicación. Entonces cojo 4 kilómetros por hora, que es la velocidad. ¿Cómo sé que es kilómetros por hora? Miro acá arriba. ¿Listo? Y lo multiplico por el tiempo, 1.5 horas. Cancelo horas con horas y 4 por 1.5 me da 6. ¿Qué quiere decir? Que ese objeto a una velocidad de 4 kilómetros por hora en 1.5 horas recorre 6 kilómetros. ¿Listo, chicos? Eso es todo lo del día de hoy. Pero un momentico voy a dejar de